A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor. Muy buenos días, hermanos, les doy una cordial bienvenida en esta mañana al culto de alabanza y adoración a nuestro Señor, en el que esperamos todos juntos, ¿no es cierto?, tributarle honor a nuestro Padre Celestial. Hemos tenido una semana difícil, lo más probable, ¿no es cierto?, viendo lo que está ocurriendo a nivel de nuestro país y especialmente en nuestra región. Las cosas no están fáciles. Sin embargo, hoy día les invito a que podamos descansar en nuestro Señor, poder dejar a sus pies todas nuestras preocupaciones y sobre todo darle honor porque Él es grande y va a tener control de todas estas cosas. Para ello vamos a comenzar entonces con una oración, para lo que voy a invitar a nuestra hermana Georgina que nos lleve ante el Señor. Les invito a orar, hermanos. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, en esta mañana, Señor, que es tu día en que nos congregamos como Iglesia Millaray, y queremos darte todas las gracias. Muchas gracias, Señor, porque nos das vida, nos das salud. Cada día que amanece, Señor, te damos honor y gloria. Y en esta mañana igual, honramos tu nombre, tu maravilloso nombre, Señor, que es sobre todo nombre aquí en la tierra. Adoramos, Señor, a un Dios que es fiel todo el tiempo con nosotros. Gracias, Señor, te exaltamos en esta mañana, te decimos que te amamos y que queremos cambiar nuestras vidas, que queremos, Señor, servirte con mayor empeño, con mayor deseo y entrega para que otras almas puedan conocerte, Señor. Así como nosotros un día, siendo tan joven, te conocimos. Gracias te damos, Señor, en este día. Y pido por todos mis hermanos que también estén con la misma forma de adorar, de orar a ti, diciendo de que eres formidable, que eres un Dios magnífico, que eres un Dios de mucho amor para con la humanidad. Gracias te damos, Señor, que aún en esta pandemia, en estos momentos mundialmente, tú te has manifestado de diferentes maneras. Amén. Te damos gracias porque mucha gente, muchas personas, muchos hermanos y muchos amigos y familiares por los cuales hemos orado, tú has respondido favorablemente. La honra y la gloria sea nuestro Dios en este día, porque tú siempre te vas a manifestar de buena manera, haciendo el bien para nosotros. Ayúdanos, Señor, a perfeccionar nuestro diario vivir y que este día sea muy bueno para con nosotros a través de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Amén. Y amén. Amén. Continuamos, hermanos, delante del Señor, todos juntos también a través de este culto. Les quiero leer una porción de la palabra. Dice el Salmo 95: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande, y grande sobre todos los dioses. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Alabemos al Señor, que es es la roca de nuestra salvación. Quizás estamos angustiados, quizás podemos tener en nuestro corazón y en nuestra mente muchas preocupaciones por lo que estamos viviendo, tanto a nivel de país como también quizás en nuestras familias. Muchos están afectados por temas económicos o de salud. Sin embargo, el Señor a través de su palabra nos deja una certeza muy grande, que el Señor es nuestra roca y que Él es el Dios grande, es un Dios grande. Por lo tanto, a este Dios grande démosle la debida alabanza a través de los cánticos que ha preparado el Ministerio de Adoración para este domingo. Invitamos entonces al Ministerio de Adoración.
Tú eres santo, Tú eres santo, poderoso, poderoso, eres digno de alabar. Quiero amarte, escucharte y seguirte hasta el final. Con mi canto te alabo, mi rey eres digno. Yo te amo, te adoro y me postro ante tus pies. Con mi canto te alabo, mi rey eres digno. Yo te amo, te adoro y me postro ante tus pies. Príncipe de paz, viviré solo por ti. Tú eres santo, poderoso, eres digno de alabar. Y quiero amarte, escucharte y seguirte hasta el final. Con mi canto te alabo, mi rey eres digno. Yo te amo, te adoro y me postro ante tus pies. Con mi canto te alabo, mi rey eres digno. Yo te amo, te adoro y me postro ante tus pies. Príncipe de paz, yo viviré solo por ti. Eres el Señor de la creación, tú el gran yo soy, poderoso Dios, eres Emmanuel, gracia y salvación, príncipe de paz, nuestro redentor, Con mi canto te alabo, mi rey eres digno. Yo te amo, te adoro y me postro ante tus pies. Príncipe de paz, viviré solo por ti. Príncipe de paz, viviré solo por ti. Príncipe de paz, viviré solo por ti. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso
cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. El Cristo que nos rescató, el Cristo que resucitó, es el mismo que adoramos hoy, que adoramos hoy. Él vino con gracia y verdad y sigue por todo lugar, es el mismo que vida nos da, que vida nos da. Mi Redentor y vivo está, mi Redentor y vivo está, toda promesa él cumplirá. Jesucristo es el mismo. Gobierna al viento y al mar, su reino por siempre será. Sabemos que Él regresará, que Él regresará. Mi Redentor y vivo está, mi Redentor y vivo está, toda promesa cumplirá. Jesucristo es el mismo, mi Redentor y vivo está, mi Redentor y vivo está, toda promesa cumplirá. Jesucristo es el mismo. Es principio y final, es eterno e inmortal, y al sonar de su voz este mundo formó, y su aliento sopló, y la vida nos dio, nos creó por amor, pero huimos de él, nos quiso buscar, y a sus hijos salvar, así que fue a la cruz, hasta su vida dar, su palabra cumplió, cuando resucitó, y muy pronto volverá. Mi Redentor y vivo está, mi Redentor y vivo está, toda promesa cumplirá. Jesucristo es el mismo, mi Redentor y vivo está, mi Redentor y vivo está, toda promesa cumplirá. Jesucristo es el mismo, mi Redentor y vivo está, mi Redentor y vivo está, toda promesa cumplirá. Jesucristo es el mismo. Un abrazo, mis hermanos, qué bueno es poder estar compartiendo nuevamente en esta ocasión la palabra del Señor con ustedes. Y damos gracias a Dios porque nos permite, aún a pesar de las circunstancias en las que estamos viviendo, nos permite seguir atentos a lo que Él tiene para nosotros, a su mensaje, a la dirección,
a la orientación, a la corrección que Él tiene para cada uno de nosotros en su palabra. Voy a continuar en el libro de los Hechos, como lo he venido haciendo durante estas semanas. Voy a continuar hablando algunas cosas aquí que me han parecido a mí que son relevantes para la iglesia. El libro de los Hechos en general es el libro con que comienza la iglesia, por lo tanto creo que todo lo que aparece en el libro de los Hechos es una enseñanza para la iglesia en el día de hoy. El Señor lo dejó allí precisamente para que nosotros lo tomáramos, lo aprendiéramos, ¿no es cierto? Y viviéramos nuestra experiencia eclesial de la mejor manera, aprendiendo, mirando de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. He estado metido por ahí en el capítulo 8, en el capítulo 9 y 10, ¿no es cierto? Mirando un poco la experiencia de Cornelio, algo de Pablo, miré la experiencia de Pedro. Y en el día de hoy voy a retroceder un poquito, voy a ir a mirar un poquito la experiencia de otro personaje que aparece aquí, que también, como le estoy diciendo, son principios de vida para cada uno de nosotros. Es nuestro deber, si tuviéramos que ponerle un título al mensaje, mi profesor de homilética me diría que así es, porque el mensaje debe tener un título, y si fuera así yo tendría que decir que es nuestro deber aprovechar todas las oportunidades que Dios prepara para que nosotros podamos predicar. Ya mi profesor me hubiera puesto mala nota porque no pueden ser tan largos los títulos de los sermones. Hemos venido hablando, digo yo, de algunos desafíos y características que debemos considerar a quienes somos sus discípulos. Hablamos de que Dios prepara todas las cosas y que a veces nosotros nos complicamos con lo que viene, pero que Dios siempre tiene el control para nuestras vidas. Decíamos la semana recién pasada que Pedro tuvo que actuar en obediencia, y podríamos decir una obediencia ciega, pues no sabía lo que Dios había ya hecho en Cornelio y en su casa. Sin embargo, él tuvo que creerle al Señor e ir con los criados de Cornelio para poder llevar o escuchar lo que Dios tenía para él. Hoy quiero invitarle nuevamente en la misma idea a pensar y a reflexionar en los encuentros divinamente preparados. He insistido mucho en esta idea y estoy insistiendo mucho en esta figura, porque yo creo, mi amado hermano, que el Señor está preparando, y durante este tiempo de pandemia ha preparado una serie de encuentros para nosotros, ¿no es cierto?, para enseñarnos que la obra continúa, y ha preparado una serie de encuentros para que nosotros hablemos del Señor. Hoy más que nunca, ya que nos hemos visto privados de todo el activismo que teníamos alrededor del templo, hoy más que nunca Dios ha estado preparando encuentros divinos para que nosotros podamos en sus manos ser instrumentos. Y quiero hablarte una vez más de un encuentro que me parece a mí significativo para que nosotros podamos darnos cuenta de lo que Dios está haciendo en estos días con la iglesia que Él dirige. Hoy veremos la vida de Felipe, su compromiso con Dios y con las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Su compromiso con Dios y con el mensaje de salvación. Hoy quiero invitarte a que miremos juntos la vida de Felipe y aprendamos de este siervo que tenía un fuerte compromiso con Dios y con el mensaje del Evangelio. Lamentablemente, debo decir que hoy en día nosotros puede que tengamos un fuerte compromiso con el Señor, pero hemos tenido un compromiso con el Señor solamente en el área del templo. Hemos tenido un compromiso con el Señor solamente en el área, a lo mejor, de nuestra vida devocional personal, pero no hemos tenido un fuerte compromiso con el Señor en la predicación de las buenas nuevas. Nos cuesta tanto. Nos justificamos diciendo nosotros sí hablamos de Jesús, pero en realidad lo que hacemos es contar experiencias, no llevamos a las personas al mensaje de Cristo. Vamos a mirar un poco la vida de Felipe, porque Felipe cumple con su deber y nosotros también debemos aprovechar cada cita, cada encuentro que tengamos, ¿no es cierto? Debemos aprovecharlo para predicar el Evangelio de Jesucristo. El texto sagrado está ahí en Hechos capítulo 8, versículos del 32 hasta el 40.
Hechos capítulo 8, versículos 32 al 40. Voy a mirar algunos versículos puntualmente, pero leamos todos juntos lo que dice el texto. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase para estar con él. Mira qué interesante el texto y qué fuerte lo que nos dice, lo que nos narra en este momento. Dice que, Felipe decide ir donde estaba el Señor, donde Dios lo había llevado. Felipe no cuestiona el camino o al lugar donde el Señor lo estaba llevando. Felipe estaba en Jerusalén. Yo quiero tomar esto al final en la conclusión. Felipe estaba en Jerusalén. Felipe era el diácono en Jerusalén, era un hombre del Señor, estaba lleno del Señor. Sin embargo, viene la persecución y él también, aunque era un diácono de la iglesia, es de los que sale, de los que tiene que abandonar la ciudad. Pero dice que cuando él abandona por causa de la persecución, él no pierde el tiempo, él no se enreda, él no se pierde en lo que tiene que hacer. Él no se pierde en que, ahora ya no puedo estar en el templo, ahora ya no puedo estar en la iglesia, ahora ya no puedo estar con mis hermanos, entonces no sé qué voy a hacer. Felipe no se pierde en ningún momento, dice que sale de Jerusalén por causa de la persecución y entonces comienza a predicar la palabra del Señor. Y nos cuenta el relato sagrado de que el Señor lo comenzó a bendecir en cada una de las cosas que estaba haciendo. Y cómo él fue instrumento para bendición, para sanidad, para restauración, para perdón de los pecados de la gente que estaba en ese lugar. Es interesante notar cómo Felipe lo está haciendo. Entonces, en ese relato y en ese contexto, el Señor le dice, mira, Felipe, ahora quiero que te dirijas hasta este lugar. Y es un camino desierto. Aclara, pone al final con una coma que el camino era desierto. Y lo está colocando allí de esa manera porque quiere hacernos ver las características de las condiciones como estaba siendo enviado Felipe. Felipe estaba lo mejor, estaba predicando, dice que la gente venía, que la gente era sanada y que iba por la ciudad de Samaria predicando con toda fuerza el mensaje del evangelio, pero dice que estando en esa condición, ¿no es cierto? Dios le dice, ya, ahora para y te voy a llevar y te quiero que vayas a este lugar que es un camino y que en ese camino que es desierto, en esa zona que es desierta, tú vayas para allá. Entonces, Felipe no le dice, Señor, mira lo que me estás pidiendo. Pues, yo estoy re bien aquí, estoy predicando, ya salí de Jerusalén, y me estoy adaptando a esta nueva realidad, ¿no es cierto? Y estoy haciendo lo mejor posible y ahora tú me dices, sal y ándate al camino desierto. ¿Qué esperas? ¿Qué pretendes? ¿Qué quieres tú de mí, Señor? Tal vez pudiera ser la pregunta que hace Felipe. Sin embargo, dice que Felipe, ¿no es cierto?, lo hace de manera muy especial, lo hace de manera consciente y le dice, bueno, yo quiero decirte, ¿no es cierto?, que tú vayas a donde yo te voy a llevar, dice el Señor. Y Felipe le dice, Señor, ok, yo voy a ir. Y voy a estar atento a lo que tú quieres contarme. No cuestiona las características del camino a recorrer, aunque era desierto, sino que solamente obedece. Nuevamente, en la misma condición de Pedro, en la misma condición de Cornelio, cuando manda a buscar a Pedro sin entender mucho más
lo que eso significaba. Felipe decide obedecer ciegamente al Señor, sin cuestionar, sin preguntar. Señor, si me están mandando, yo quiero hacer lo que tú estás pidiéndome. No entiendo todo, no lo comprendo, no veo los costos, no veo lo que significa hacer esto. No le veo futuro, no le veo sentido. Señor, si estoy aquí en medio de la ciudad, la gente se está sanando, la gente se está convirtiendo a ti. Pero si tú me quieres sacar de este lugar y llevar ahí al lugar desierto, al camino donde nadie pasa, bueno, Señor, si esa es tu voluntad, si ese es tu plan perfecto, si ese es tu designio para mi vida, yo voy a obedecer. Yo voy a obedecer. Yo no me quiero pensar, no quiero mirar en mí mismo, no quiero mirar tu obra con mis ojos. Quiero mirar tu obra con tus ojos. No quiero mirar el quehacer de la iglesia con los ojos que yo lo estoy mirando. Porque mis ojos son humanos, porque mis ojos son miopes, porque no alcanzan a ver más allá la invitación que tú estás haciéndome. No alcanzo a mirar el propósito que tú tienes. Yo solo sé que hoy día tengo que obedecer. Amada iglesia, eso es tal vez una de las cosas que debiera remecer nuestros corazones en el día de hoy. Amada iglesia, ese es nuestro gran problema. Estamos tan acostumbrados a mirar la obra de Cristo con nuestros ojos miopes, con nuestros ojos de hombres, con nuestros ojos de mundo, que lo único que queremos son cosas palpables. Queremos medir, queremos poner presupuesto, queremos colocar objetivos, queremos colocar propósitos y misiones y no sé qué, cuánta cosa más, cuando el Señor lo único que está demandando de nosotros es: por favor, iglesia amada, por favor, obedece en obediencia, ¿no es cierto?, al llamado, al mandato que yo estoy dándote. Comprométete con la misión, comprométete con el evangelio, comprométete con la predicación de la palabra de Jesucristo nuestro Señor. En medio del camino, en medio de la circunstancia, descubre, ¿no es cierto?, al etíope y comprende que ahí está su posibilidad. Ahí comprende que ahí está su misión. Felipe va y cuando está en el camino ve el carro y le dice: Señor, voy a ir donde está este hombre. Voy a cumplir mi misión. Voy a aceptar el desafío. Voy a hacer lo que tú me estás pidiendo. Señor, podrías verme. Oye, Señor, mira, en Jerusalén la iglesia eran miles. Aquí en Samaria, como va la cosa, estamos bastante bien, son muchas las personas. Señor, mira, los recursos, Padre, todo el tiempo que yo estoy gastando en venir para acá, ¿cuánta gente se habría salvado allá, Señor? Pero tú quieres que yo venga aquí al camino, y supongo, ahí viene un carro. Tal vez ahí hay algo que yo tenga, algo le voy a tener que decir a ese hombre, porque no veo a nadie más, no sé qué hacer. No, Felipe no lo hace así, hermano. Así lo haríamos nosotros. Felipe dice: Señor, aquí estoy. Y este es el carro. Bueno, me acerco. Voy a hacer lo que tú tienes o lo que me estás pidiendo que haga. Felipe se enfrenta al hombre, pero ¿saben lo interesante? Él sabía, él tenía las herramientas adquiridas en el servicio, adquiridas en el trabajo, adquiridas a los pies de los apóstoles, adquiridas de la enseñanza de la palabra del Señor, para enfrentar esta experiencia evangelística de la mejor manera. Dice que Felipe en Jerusalén era el diácono. Sale y llega a Samaria y se convierte en el evangelista, en el que predicaba la palabra. Y ahora acá, solito, donde nadie lo ve, donde no hay multitudes, donde nadie lo aclama, donde no hay título, solito, cara a cara, persona a persona, entonces él se enfrenta. Y él tiene que mirar la ocasión y tiene que echar mano a la mejor estrategia evangelística que se le podía venir a la mente en ese momento, guiado por el Señor, obviamente. Y entonces Felipe se acerca y le pregunta, ¿sí? Le pregunta al etíope. En ese momento lo confronta, dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro.
Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Felipe podría haberse acercado, podría haberlo saludado, podría haberse presentado, mira, yo soy Felipe, soy diácono de la iglesia en Jerusalén, y bueno, y ahora estoy en una misión, en una campaña evangelística aquí en las ciudades de Samaria, y bueno, te venía a invitar para que a lo mejor tú puedas conocer lo que estamos haciendo, conozcan nuestra iglesia, ¿no es cierto?, que está ubicada aquí en el pueblo. No, no, no. Felipe va y de inmediato lo confronta con una pregunta intencional, porque Felipe sabía muy bien lo que él quería hacer. Felipe entendía que esa era una posibilidad única que Dios le estaba poniendo por delante y que lo que él tenía que hacer era entregar la palabra, el mensaje del Evangelio. Él no estaba para contar ni quién él era, ni lo maravilloso que era su iglesia en Jerusalén, ni la triste historia de que estaban siendo perseguidos. No, 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 no. No estaba para lamentarse. Él estaba para cumplir la misión. Y entonces va y le hace la pregunta necesaria. ¿Entiendes lo que lees? Y rogó, ¿no es cierto? El etíope le dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. La respuesta del eunuco es que necesitaba un intérprete para poder comprender el mensaje. Él estaba clarito de que él no estaba muy claro y que a lo mejor a las conclusiones que él pudiera llegar iban a ser erradas. La construcción de la palabra ahí, de la frase en el idioma original indica que el eunuco no comprendía, pero cree que Felipe le podía ayudar. Entiende que algo está pasando. Él iba muy concentrado leyendo en voz alta por lo que deducimos del texto en la escritura. Y cuando va avanzando se acerca Felipe al carro y lo confronta. Y le dice, ¿entiendes? Fíjate que no se pone a cuestionar, ¿y tú quién eres? ¿De dónde saliste? ¿Cómo sabes? Él de inmediato dice, ¿cómo voy a hacerlo si alguien no me enseña? Casi con un grito desesperado. Felipe hizo la pregunta correcta de acuerdo a la situación. Mi hermano, a veces queremos aprender métodos que quisiéramos aplicar como una plantilla, todos iguales. Y nosotros sabemos, pero somos porfiados, que la evangelización no son métodos, es la guía del Espíritu Santo. Hay que tener herramientas, por supuesto que sí, pero herramientas que el Espíritu Santo nos va a enseñar a usar cuando es necesario y en el lugar y en el momento correcto. Y entonces, ¿no es cierto?, el relato nos señala ahí en el libro de los Hechos, ¿no es cierto?, cómo es que él va y comienza a avanzar en la enseñanza. Me recuerda, y no sé si a usted también le ha pasado lo mismo, pero cuando estamos leyendo este texto dice, y rogó que Felipe subiese, y el pasaje de la Escritura era el que estaba leyendo, y dice el texto que Felipe comienza a hacer toda una narrativa desde el inicio, desde el comienzo. Comienza a hacer una narrativa desde la vida, igual como lo hizo el Señor en Lucas, ¿se acuerda? Con los caminantes de Maús. De la misma manera, Él comienza a hacer una narrativa. Las circunstancias de la vida a veces nos van a ir guiando cómo tenemos que explicar. Y dice que el texto dice, el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, más su generación, que él la contará, porque fue quitada de la tierra de su vida. Respondiéndole eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Cuando Dios obra en el corazón del incrédulo, va a poner en él una necesidad profunda de conocer del Señor. Solo tenemos que acercarnos adecuadamente con la palabra apropiada
Y entonces la oportunidad estaba ahí, ¿no? En idioma futbolera le dejó dando bote la pregunta a Felipe, y Felipe la aprovecha, por supuesto que de inmediato. Cuando Felipe escucha al eunuco leer el pasaje de Isaías 53, mira, lo que te quiero llevar a pensar es lo siguiente, déjame un minuto. Fíjate, él iba leyendo las escrituras, no dice qué parte de las escrituras, dice que las iba leyendo. Pero el Señor permitió que en este caminar de la lectura de las escrituras pudiéramos llegar hasta este texto. Y es ahí, es en ese momento en que el Señor cruza la vida de Felipe con el eunuco. Es en el momento preciso para que entonces pudiera entender. Amado, tú vas a llegar a la vida de las gentes en el momento preciso. Si tú sientes, si tú eres guiado por el Señor en la evangelización, sientes que el Señor te guía para llevar, el Señor te va a llevar al inconverso en el momento preciso, cuando Él ya preparó, cuando el hombre esté listo leyendo justamente acerca de Jesús, cuando esté en el momento preciso. Él estaba leyendo todo el capítulo 53, venía del 52, venía escuchando la profecía, seguramente venía leyendo desde hacía rato la palabra, pero tuvo que esperar el Señor hasta este momento, hasta cuando iba en el versículo 7 del capítulo 53, en ese momento cruza la vida del incrédulo con la vida del siervo de Dios, y en ese instante, Felipe tuvo su oportunidad. Mi amado, cuando Dios cruza tu vida con la vida de un inconverso, no es casualidad. El Señor la cruza en el momento preciso, en el instante que necesita la palabra, en el mejor instante de su vida. Cuando el Señor cruza tu vida con aquel que no conoce del Evangelio, la va a cruzar en el momento y en el instante en que esa persona requiere de la palabra, del mensaje y de la enseñanza de Jesucristo. Dios estuvo operando tras el escenario para preparar el corazón del eunuco para recibir la instrucción divina en el momento preciso. Muchas veces pensamos que todo el trabajo lo tendremos que hacer nosotros, pero usted debe saber, mi amado, que Dios prepara los escenarios, los corazones de los inconversos para escuchar el mensaje de Cristo en el momento preciso. Debemos tener cuidado en insistir demasiado a veces con las personas. Debemos esperar, dejar que el mensaje, dejar que el corazón lo prepare, dejar que el corazón de la persona avance por el capítulo 53 hasta llegar al verso 7, y en ese instante preciso usted pueda llegar con el mensaje, usted pueda llegar con la palabra. Usted debe anticiparse a las expectativas. Mire el versículo 34. Respondió el eunuco y dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Es muy probable que la mayoría de los intérpretes de la ley en ese momento hubieran pensado igual que este hombre. ¿De quién se hablaba? Por cierto que sí. Y ahí entonces aprovecha la oportunidad Felipe. Y comienza a narrar, comienza a explicar para que no quede ninguna duda de quién estaba hablando. Este texto complejo de las Escrituras, ¿no es cierto?, era la oportunidad precisa. A veces pensamos que una situación compleja de las experiencias de una persona inconversa no nos va a abrir ni una puerta, pero déjame decirte que sí, abrirá las puertas necesarias para que tú puedas entregar el mensaje del Evangelio. Sigamos avanzando, por favor, en el texto bíblico. Versículo 35 al 38 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, desde esa circunstancia, desde ese punto de partida en que el Señor lo colocó, ¿no es cierto?, comenzando, él le anunció el Evangelio de Jesús. Fíjate, marca en tu Biblia este versículo: comenzando desde esta escritura, desde donde el Señor lo colocó, lo que hizo fue anunciar el Evangelio de Cristo. Recorrió el camino necesario, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
no solamente le contó cosas bonitas, no le habló solamente de lo hermoso de la iglesia en Jerusalén, lo llevó a tomar una decisión, porque si no el eunuco no hace la pregunta. No dice cómo era que él entendió que tenía que bautizarse. El mensaje fue entregado completo por Felipe. No dejó ni una parte del mensaje para sí mismo. Entregó toda la palabra que tenía que entregar. Amados, a veces entregamos una parte, sesgamos el mensaje. Él le habló desde la circunstancia, en este caso, desde el texto de Isaías 53, desde ahí. Pero desde ahí no se pierde, avanza completo en la línea de la evangelización para contar de Jesús, pero no cuenta solamente de Jesús para que supieran del hecho del Jesús histórico que nos narran los evangelios, porque a veces nos quedamos allí de lo que hizo el Señor, sino que lo lleva al objetivo de por qué Jesús había venido. Y le dice, tienes que entender que tienes que arrepentirte, y cuando te arrepientas tienes que tener un acto de tu fe genuino, y ese acto se llama bautismo. Porque el Señor al final, cuando ya antes de ascender, nos dejó esa tarea, que todos los que creyesen fueren bautizados. Pero tenías que ser un creyente. Y el eunuco comprendió muy bien. El mensaje del evangelio había sido entregado con toda claridad. Felipe predicaba desde Isaías 53 hasta dejar clara la información necesaria para una comprensión acabada del evangelio. Partimos desde lo que tenemos y encaminamos las conversaciones a Cristo cuando el encuentro lo ha citado el Señor. Es el encuentro divino y eternal en la persona de aquel inconverso. No nos quedemos, queridos amados, en el camino ni en las actividades, sino centrémonos en Cristo y en este crucificado que reclama una conversión profunda de quien nos escucha. Felipe empieza a describir al siervo sufriente como la persona histórica de Jesucristo y termina hablando de arrepentimiento, de bautismo y de conversión. No tenemos registro de todo lo que Felipe le dice, pero sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, tiene que haber hablado con tanta fuerza y de nuevo como lo hizo Pedro en esos capítulos 2, donde narra exactamente lo mismo, comenzando de los profetas para enseñar quién era Jesucristo. Dice, creo que ahí es donde nosotros tenemos que aprender de Felipe. Debemos aprender de la entrega del mensaje del Evangelio cuando el Señor nos lleva a estos encuentros divinos. ¿Sí? Es tremendamente fuerte y poderoso lo que estaba ocurriendo en ese momento allí. Y cómo el eunuco toma una decisión. El eunuco pregunta sobre las posibilidades de su bautismo porque había comprendido el mensaje de Cristo. Este es un indicio de la profunda enseñanza de Felipe en la vida de este hombre. Es interesante, creo yo, ver un detalle. El etíope, por ser eunuco, pudo llegar a Jerusalén a adorar, pero no pudo entrar en el templo por su condición. Sin embargo, en Cristo tuvo la oportunidad de bautizarse y de ser parte de la iglesia y de la familia de Dios. Así restaura. No es menor la figura del eunuco. Nosotros la tomamos a veces como parte del relato. Eran castrados para estar al servicio de la reina. Esa era su misión. Era una condición absolutamente compleja la que estos hombres vivían. Y esta condición le prohibían estar en el templo de acuerdo a las normas del Antiguo Testamento. Sin embargo, en Cristo, no importa la condición con la que yo vengo, lo importante es lo que Cristo hace conmigo a partir de aquello y limpia y transforma mi vida. Y le dice, ¿yo puedo? Sí, tú puedes. ¿Por qué no? Le dice Felipe, ¿puedes bautizar? Paremos el carro entonces, porque si hay alguien que me acepta como soy, si hay alguien que me mira tal como soy y me acepta, es Jesús, y yo quiero ser obediente a Él. Amados hermanos, tenemos la responsabilidad de entregar el mensaje de Cristo completo, claro, absoluto, que el Señor nos utilice para que las vidas de las personas sean transformadas con todo el mensaje del Evangelio, no con una parte. Un mensaje que habla de aceptación, que habla de perdón, que habla de restauración,
que habla de pertenencia, que habla de identidad, que habla de arrepentimiento, por cierto que sí, de justicia, por cierto que sí, pero que es sobre todas las cosas un mensaje de esperanza, un mensaje de esperanza. ¿Sí? No hay nada imposible, ni condición que Dios no pueda cambiar. Todos podemos, luego de la conversación, ¿no es cierto? Este hombre llegó a ser parte de la familia de Dios. Nosotros algún día vivimos lo mismo y claramente los que están a nuestro alrededor también lo pueden hacer. Y miremos un poco más, versículos 39 al 40, dice: y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió, dice, gozoso su camino. Se encontró con Felipe, un hombre que iba con dudas, aunque venía de una experiencia de adoración, una experiencia mística y espiritual, venía lleno de dudas, venía sin comprender, venía con desazón en su corazón porque no entendía lo que leía. Sin embargo, ahora continúa su camino lleno de gozo, lleno de alegría. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, hasta Cesarea, ¿sí? Este es lo que ocurre en nuestras vidas. Ahora que su trabajo estaba hecho, el Espíritu de Dios lo lleva a Felipe a continuar su obra de evangelista en Azoto y llegar hasta Cesarea Marítima, la que está en la orilla de la costa, ¿sí? Donde lo encontraremos, amados hermanos, casi 20 años después, más o menos en el tiempo, con su familia sirviendo al Señor. Y esto me parece fantástico. Debo decir que hasta me emocioné cuando leí esta expresión. Nunca había reparado en esto y al mirar los seguimientos pude llegar al texto. Felipe se quedó en Cesarea hasta donde el Señor lo llevó y se quedó allí para servir al Señor. Y mire el texto. Dice, se me perdió. Dice Hechos 21. Dice, al otro día saliendo Pablo y los que estaban con él, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, fíjese, ya no era el diácono, es el evangelista, que era uno de los 7, era de los diáconos, pero la característica de ahora es que de los evangelistas, es evangelista, posamos con él. Y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. El eunuco continúa en su camino gozoso, el mismo gozo experimentado por los samaritanos en el versículo 8. Con su copia de las Escrituras, su nueva fe en Jesús, vuelve a casa con todo lo necesario para servir ahora de evangelista en su propio país. Y Felipe a hacer lo suyo, a predicar. Pero es interesante porque encuentra en Cesarea, en la ciudad donde el Señor lo había llevado, en el derrotero del servicio, encontró el hogar, encontró la familia, encontró un espacio donde se estableció. Y el Señor le dijo, y ahora te quiero aquí. Y era característico, y tuvo un hogar, porque, mire, esto pasa 20 años después, aproximadamente, el relato que le leí. Por lo tanto, ¿no es cierto? Y dice que sus hijas eran doncellas, eran jóvenes que todavía no se casaban, por lo tanto eran menores de 20 años. ¿Sí? Lo que le quiero contar es que cuando usted hace las cosas conforme al propósito de Dios, entonces el Señor bendice su vida de tal manera que le da pertenencia, que le permitió en este caso a Felipe formar una familia, tenía a sus hijas en sujeción al Señor, sirviendo plenamente. ¿Cómo no iban a servir al Señor si veían a su papá, pues? Si escuchaban lo que su papá había servido. Papá, y cuéntanos cómo era la iglesia. Oye, en Jerusalén era tan linda la iglesia, hija, lo pasábamos tan bien. Todos los apóstoles que habían vivido con el Señor, ¿no es cierto? Todos estábamos juntos ahí en la casa de María principalmente. Sí, y cuando hubo problemas, porque éramos tantos que hubieron algunos problemas, los hermanos, yo no sé por qué, se fijaron en mí, creyeron que yo podía hacer algo ahí.
Y yo fui, me eligieron para que ayudara a servir las mesas y estábamos. Había que repartir porque era una gran cantidad de hermanas viudas. Había que repartirles el alimento, había que tratar de ser lo más justo posible con todo para que nadie se sintiera mal. Pero claro, después el hermano Esteban le pasó el martirio y fue tan, hija, fue tan enriquecedor y tan tremenda la experiencia porque aunque fue muerto, murió por el Señor. Y sabes que dice que él vio los cielos abiertos y eso fue tan impactante para mí. Y después de eso tuvimos que salir con lo opuesto nomás, hija. Salimos con lo opuesto y arrancamos. Pero ¿dónde íbamos? Yo, como tantos otros, íbamos hablando del Evangelio y hablábamos de Jesús. Y hoy llegamos a unas ciudades y el Señor nos guió y el Señor permitió que la gente se sanara y tanta gente conoció del Señor. Ay, no les he contado que estaba ahí en lo mejor predicando una vez y el Señor me llevó al desierto. Yo dije, Señor, bueno, si tú quieres allá al desierto voy. Y me encontré con un hombre. ¿Ustedes han escuchado lo que está pasando en Etiopía? Bueno, eso fue porque ese hombre llevó el mensaje. Hoy día hay una iglesia grande allá en Etiopía. Y aquí estamos, sirviendo al Señor. Así me imagino yo, Esto es pura imaginación mía, cómo tienen que ser los diálogos de este hombre con sus hijas. Porque sus hijas se convirtieron en seguidoras, en siervas del Señor. Y cuando Pablo llega y Lucas escribe, dice, este mismo del que yo les conté, es el que hoy día nos recibe. Y nos recibe con alegría y con gozo. Y sus hijas, Lucas pone expresamente, y sus hijas eran profetisas del Señor. Sus hijas eran siervas del Dios Altísimo. Sus hijas estaban en las manos del Señor. Su hogar había sido bendecido porque este hombre era un hombre de obediencia al Señor. Y cuando tú obedeces, tu vida es bendecida y tu familia y todos los tuyos son bendecidos. Déjeme decir, a manera de conclusión, sé que se burlan porque digo esta frase siempre, pero para concluir el mensaje de hoy, dice así: cada día Dios nos lleva por los caminos que aunque parezcan desiertos, hay alguien pasando que está listo para recibir el mensaje de salvación. Cada día el Señor nos lleva por los caminos desiertos, porque hay alguien que está listo para recibir el mensaje de salvación. Amado mío, déjese conducir por el Señor. Déjese conducir por el Señor. Sea obediente para ir donde Dios lo quiere enviar. Escuche la voz del Señor y dígale al Señor: aquí estoy, Padre, voy a ir. Señor, donde tú me quieres llevar, voy a ir. No espere volver al templo. Habrá alguien listo para escuchar el mensaje de salvación hoy día. Felipe fue sacado de Jerusalén, fue sacado del templo, pero donde él estaba, donde él se encontraba, se había convertido en un predicador del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Ya no estamos en la comunión de la iglesia fraternalmente viéndonos día tras día, como dice Hechos capítulo 2, que comían el pan, que compartían todas las cosas. Ya no estamos en esa experiencia. El Señor ha querido sacarnos de ese lugar, pero hoy donde nos encontremos en el día de hoy, el Señor demanda que podamos evangelizar, que podamos compartir, que tengamos un compromiso con el mensaje y con las buenas nuevas para que otros conozcan del mensaje de salvación. Felipe estaba en esos lugares porque había tenido que dejar la tranquilidad de la vida de fe en Jerusalén. Sin embargo, comprendió que Dios lo quería usar en estos nuevos lugares desconocidos y diferentes, en Samaria, en Cesarea, donde se estableció, o en el camino del desierto, donde fuera que el Señor lo llevara, el Señor tenía un propósito para él y a alguien a quien hablarle del Evangelio. Fíjate, mi amado hermano, de diácono en la iglesia de Jerusalén a evangelista en la región de Samaria y en Cesarea particularmente. De diácono
desde la responsabilidad, desde la ocupación en la vida cotidiana de la iglesia, a siervo útil fuera de la cotidianeidad de la iglesia. No sé cuál es tu ocupación actual en la iglesia, pero sí creo que hoy día Dios te requiere como evangelista en la tierra que te encuentras, porque hay un corazón listo para escuchar la palabra y depende de que seas tú quien responda a este llamado. Que Dios nos pueda hacer reflexionar, que tú puedas comprender qué es lo que Dios está demandando de tu vida, que te puedas mover en la dirección del Señor, que el Espíritu Santo guíe tu vida para que puedas escuchar la voz de Dios. Y no importa cuál era tu función en el quehacer de la iglesia hasta el 15 de marzo, hoy día Dios te tiene fuera de esta experiencia, pero te tiene en un lugar precioso y preciso para que tú te conviertas en un mensajero del Evangelio restaurador, salvador y perdonador de Cristo el Señor. Hay alguien que va leyendo las Escrituras. Hay alguien que va en Isaías 53, 7 y 8 y está esperando que tú te acerques a explicarle el mensaje del Evangelio. Y a partir de la circunstancia y a partir del contexto puedas encaminarlo hasta Cristo, a este crucificado, resucitado al tercer día y que nos ordenó que para testimonio debiéramos bautizarnos. Para que estas personas puedan responder de esta manera y de esta forma al mensaje. ¿Cuántos llegarán cuando nos volvamos a encontrar? ¿Cuánta gente estará pidiendo que le bauticemos porque han comprendido el mensaje? Solo va a depender de ti, de cuánto tú estás en las manos del Señor y de cuán dispuesto estás para cumplir el mandato de Jesús. Compromiso con Cristo y compromiso con las buenas nuevas es lo que demanda el Señor. El compromiso con Cristo lo tenemos, pero creo que nos falta aún avanzar en el compromiso con las buenas nuevas para entregarlas donde quiera que el Señor nos quiera llevar. Un abrazo fraterno, que Dios nos bendiga, que el Señor nos permita reflexionar y que nos podamos dejar guiar y direccionar por la mano de Dios para nuestra vida. Amén y amén. Muéstrame tu camino hoy, Señor, y santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino hoy, Señor, y santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Oh. Muéstrame tu camino hoy, Señor, y santifícame, dispuesto está mi corazón.
forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Oh, te pertenezco, Señor. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Oh, te pertenezco, Señor. Oh, te pertenezco, Señor. Oh, te pertenezco, Señor. A Jesús seguiré,